Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nuevamente con nuestro programa que es de ustedes y para ustedes. Siempre tratamos de traer lo mejor de liderazgo, lo mejor de triunfadores y exitosos en nuestro país que se han convertido en grandes éxitos internacionales. Y por tanto, muchísimas gracias por su atención y por seguirnos en este programa. Hoy tenemos un personaje que a la mera hora ustedes me dirán, pero si está re jovencito. Y sí es, así se puede triunfar y tener éxito joven cuando sabes y conoces tu plan de vida, cuando sabes y conoces tu vocación y llegas a alcanzar estas alturas a edades muy tempranas. Se trata y está con nosotros Abdiel Vázquez, que vamos a platicar todo lo fenomenal que él ha realizado a través de sus todavía escasos años de vida comparado con su servidor, que ya andamos en el 8º piso. Pero bueno, Abdiel, bienvenido al programa, te agradezco enormemente que estés con nosotros y si te parece vamos a empezar con que nos platiques un poco tu juventud, la escuela. Tú eres de allá, regio, de la ciudad de Monterrey, la escuela, la primaria, la secundaria, para que nos lleves a ese punto de definición donde de repente surge el conocimiento del liderazgo y la vocación que uno quiere tener y empiezas a caminar ese rumbo como lo hiciste tú. Entonces, platícame un poco de el Monterrey de tu juventud, un poco la escuela, tu familia, tus papás, tus mamás, de dónde viene esta afición por la música. Claro que sí. Y bueno, primeramente, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer, un gusto estar aquí con usted, presidente, y con todo su público. Y dijo dos cosas que son la clave, que son el plan de vida y la vocación. Y la idea es cómo descubre uno eso, especialmente en la música clásica, viniendo de una ciudad industrial como lo es Monterrey. Entonces, yo venía de una familia tradicional, clase media. Mi papá es ingeniero, trabajaba en una compañía. Mi mamá, ama de casa, ella estudió medicina, se dedicó a la familia, que es un trabajo de tiempo completo y más. Y tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. Pero el menor es 10 años menor, entonces prácticamente crecimos dos. Y el plan era tener a los niños con una educación redonda. Mi papá venía de una familia, digamos, más modesta. Su papá había sido obrero a su vez. Ellos se iban a trabajar como braceros. Todos los hermanos, por ahí los 50, 60 a Estados Unidos, regresaban. Entonces tenían muy claro ellos que la forma de alcanzar el éxito o la movilidad social era estudiando, a tener una carrera, tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, etcétera. Entonces era el plan. Y de parte de mi mamá, que también venía de una familia grande, ellos crecieron en la ciudad de Monterrey y su papá tenía un gusto por la música clásica y por la cultura. Era un maestro en la Universidad de Nuevo León. Y de ahí fue la idea de inculcarnos tanto el estudio como la cultura. Entonces nos meten a clases de música, para nada con la idea de que esto sea un plan de vida. Simplemente es, ok, el niño tiene que tener acceso a la música, a la pintura, al deporte, y así fue, así transcurrió los primeros 12 años de mi vida. Obviamente,
el piano es un instrumento no fácil para un niño que quiere salir a jugar fútbol, que quiere estar con los vecinos, que ve a la gente y uno tiene que estar ahí practicando. Y más de una ocasión le pedí a mis papás, oye, yo creo que ya tuvimos suficiente con las clases de piano, ¿por qué no nos meten al equipo de fútbol? Y aguantaron mis papás, dijeron, no, 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 síguele. Después no sé si se arrepintieron de haber dicho síguele, porque por ahí de los 12, 13 años fue que empecé a descubrir esto de lo que hablamos, de la vocación. Obviamente como niño uno no le llama a eso, o como preadolescente, nada más me doy cuenta que me está gustando tocar el piano, que me está gustando agarrar una partitura de música que quizá yo escuché, en aquel tiempo escuchaba música de Yanni o de Raúl Di Blasio o de Richard Klederman o cosas sencillas de la música clásica de Chopin, de Beethoven, y les pedí a mis papás que me llevaran al repertorio musical del norte a comprar las partituras y a yo leerlas. Mi hermano sacaba todo de oído, era buenísimo para eso, y yo interpretaba música. Entonces descubrí que eso me gustaba y que ahora el niño que no le gustaba practicar, ahora le encantaba practicar el piano y sentarse ahí 2 horas y descubrir lo que podía hacer con ese instrumento. Entonces, ese fue el principio y ahí el gran acierto fue de mi maestra, que cuando ya llegué a los 14 años, dijo ella, mira, no tengo yo más que enseñarte al nivel de la academia, ya estás aquí 8 años, si realmente te gusta el piano, tienes que entrar al Conservatorio de Monterrey, que es la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Yo conozco al que fue el fundador, es maestro de piano, gran pianista, Gerardo González. Te llevo con él y a ver qué opinas. Y yo le tenía tanto respeto, por no decir miedo, a mi maestra, que no le supe decir que no. Y así fue como me llevó al conservatorio. Digamos, esa fue la fase 1 de este descubrimiento. Sí, ¿y en qué grado escolar andabas en estudios en ese momento, a los 14 años? Estaba en la secundaria a un año de entrar a la prepa. Entonces realmente todavía no tenía esa visión de carrera cuando llego a la Superior de Música y Danza de Monterrey. Y ahí mismo que por las tardes, después del estudio normal, de la currícula normal, te metías a este tema del piano y esa profesora era por fuera o dentro de la escuela había algo de cultura y música. No, realmente la escuela que tuvimos, la educación que tuvimos, mi hermano y yo, de primaria y secundaria fue en la casa y en las tardes íbamos a la academia de música. Ya cuando entré a la preparatoria de la Universidad Regiomontana, eran clases matutinas y el Conservatorio de Monterrey, muy listos, porque saben que todos estamos estudiando otras cosas, tenían las clases vespertinas, en la tarde y hasta las 6, 7 de la noche. Si esos conservatorios existen en buena parte del país, supongo, porque aquí en Guanajuato hay uno ahí en Celaya, que es prácticamente un conservatorio o es un conservatorio y efectivamente ahí van de tiempo adicional o de tiempo parcial a seguir con los estudios, siempre conservando la necesidad de seguir el aprendizaje normal, el de la primaria, la secundaria y demás. De hecho, aquí en Centro Fox es lo que hacemos con la Orquesta Sinfónica. Traemos esos niños y esos jóvenes de comunidades rurales en su camioncito, en su autobús, lo traemos todos los días para 4 horas de estudio, pero es con la condición de que estén en la escuela normal, de que sigan sus estudios, de que saquen 8 de calificación y si no, no se les deja seguir acá. Es increíble cómo tiene esa fuerza incentivadora la música, que los niños le aprietan a la escuela, le trabajan duro, cumplen con eso, porque si no saben que aquí no van a seguir con pues su carrera musical y es totalmente sin costo para ellos. Usamos Wow. profesores de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato que con mucha generosidad vienen y dan esas clases con una enorme paciencia. Y aquí te voy a hacer una pregunta. Yo veo que ellos, para que uno de estos niños o jóvenes que vienen de fuera empiezan a aprender el leer el libreto, el leer la música en esos 5 renglones,
lo primero en eso se va un buen rato, un buen tiempo, y luego dicen, les dejan escoger qué quieres, que el violín, que la guitarra, que la flauta, que el piano, escogen, y para empezar ahí de la nada a que le agarren el gusto y luego a que ya se apasionen, toma un tiempo. Platícame un poco esa experiencia, tú cómo la viviste o la vives ahora, probablemente sigas en contacto con principiantes o gente que te dice, oye, me encanta esa carrera, quisiera hacer algo. Sí, claro, es que esa es la clave. La música es realmente un idioma. Entonces, así es como lo aprendemos y se requiere mucha paciencia. Un niño empieza a hablar quizá 2, 3 años de vida, entiende todo, pero empezar a leer y cuánto tiempo toma en aprenderse el alfabeto, en a poder leer un pequeño cuento o lo que sea, de ahí empezar a leer libros y cosas complejas, tratar de transmitir ideas complejas con el idioma, todo eso toma paciencia. Entonces, es exactamente lo mismo con la música. La entendemos, obviamente, porque la aprendemos de oído, como cuando aprendemos el español, pero después ya para poder absorber ideas complejas, para poder transmitir ideas complejas, uno tiene que empezar por el alfabeto, las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, donde se acomodan en el pentagrama, y de ahí, ok, una nota y otra, lleva uno lento, como cuando uno está leyendo. Obviamente, como niño, a los 4 o 5 años, uno acepta eso como parte del aprendizaje. Cuando alguien quiere aprender música, no digamos un niño, alguien que por decir tiene 20 años, 30 años, quiere aprender música, se siente como un niño. Entonces, puede ser bastante frustrante que algo, cuando uno ya es competente en muchos otros campos, de repente tiene aquí, se siente como alguien de 5 años, 6 años, dando pasitos. Pero la clave es la paciencia y la clave son los maestros, la forma en la que ellos pueden inculcarle esta pasión por aprender antes aún que la pasión por hacer algo. O sea, antes de poder hacerlo hay que aprender las bases y a eso es a lo que hay que agarrarle uno el gusto primero. Y quizá por eso a los del octavo piso, los que ya andamos en los 80, se nos recomienda, arráncate con algo nuevo, algo que te enganche, algo que te apasione, algo que te absorba buena parte de tu tiempo, que te olvides de la duración del día, de las 24 horas y métete a trabajarle aquí a esto. Sorprendente, pero ya se nos fueron 10 minutitos. Vamos a hacer ese pequeño corte y regreso enseguida contigo a otra etapa de tu vida. Adiel, pues qué ejemplo nos das para cualquier persona el encontrar y hacer esas definiciones que son tan importantes en la vida. Aquí esta idea de liderazgo en Centro Fox la manejamos como una pregunta: ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer en la vida? Y a base de eso vamos extractando de cada uno de los cientos de miles de niños que han pasado por Centro Fox para que vayan adentro, encuentren su liderazgo, busquen su vocación, tengan un propósito en la vida y ya se van como máquinas para adelante. Yo creo que esos son los principios fundamentales. Pero a ver, tú ya arrancaste y estabas en Monterrey, ¿de ahí a dónde? ¿Qué siguió? ¿Echaste la carrera ahí en la universidad? ¿Qué carrera y cómo de ahí ya empiezas tu vida de profesional? Exacto. Lo que siguió ahí fue una vida, doble vida, digamos, en las mañanas siguiendo el camino tradicional de ir a la prepa, después entré a la Universidad Regiomontana a la carrera de ingeniero industrial y de sistemas, y en las tardes mi otra vida de músico, que poco a poco empezó a inmiscuirse en mi vida entera. Entonces, fue en base a ir a un par de concursos en la Ciudad de México. Uno de ellos en 2003, un concurso nacional, mi primer concurso, tenía yo 18 años, en el Palacio de Bellas Artes, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y había 37 pianistas y yo me sentí como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Y al final tuve la suerte de llegar a semifinal, de estar entre los primeros 5, no pasé a la final,
Y me dolió muchísimo no pasar a la final, pero después me di cuenta que yo era el único pianista de los 37 que no se dedicaba de lleno a la música, que seguía haciendo la otra carrera, que seguía con el plan de Monterrey, de ser un ingeniero, de tener el título y ya después hace uno lo que uno quiera. Entonces fue un momento de reflexión de decir qué es lo que quiero. Y ahí fue cuando entró la pregunta de la vocación y la pregunta del plan de vida. Y si yo quería terminar la otra carrera, entonces, ¿qué decía eso? ¿Acaso necesito un respaldo? ¿Acaso no tengo la confianza de que puedo dedicarme a la música? ¿Acaso no creo que esa puede ser una forma de vida? Entonces tuve que tomar una decisión y la decisión, que yo creo que fue la más difícil también en el entorno familiar, fue dejar la otra carrera. A 2 años de haberla empezado, dije yo, aquí se acabó el ingeniero industrial y de sistemas y nace el músico, el pianista en aquel entonces. Y de ahí fue, ahora sí, dedicarme 100%, regresé a ese concurso en 2006. A ver, Y a, te detengo un poquito ahí porque es muy importante. Tú esa decisión no la basaste en recursos o en dinero o en cuestiones económicas ni materiales. Escogiste tu vocación por el gusto que tenías por la música y moverte en ese contexto, porque yo creo que a muchos que les den escoger entre un título de ingeniero industrial y uno de músico, se van por el de ingeniero industrial, que seguramente va a pagar mejor, cuando menos al inicio. sí. Dime un poquito de eso, porque es importante para jóvenes que nos están viendo y quienes toman decisiones en su vida, que no todo es monetario. Esto es bien importante y qué bueno que lo saca al tema porque nunca me lo preguntan. Siempre seguimos de lleno y pareciera como que fue una decisión obvia y no lo es. Esto es totalmente cierto. La idea de hacer la ingeniería era, pues venía desde mi familia, desde la historia de mi familia, de mi papá, de mis abuelos, que decir, tienes que tener un título, tienes que tener esa seguridad, si no, ¿de qué vas a vivir? Y un músico, ¿qué posibilidades tiene? Y quizá ahora uno crece y va viendo, ok, sí había que tomar en cuenta el aspecto económico financiero, pero en ese momento lo único que yo veía, y creo que eso fue bueno, fue cómo se va a ver mi vida, o sea, cómo voy a levantarme yo, con qué motivación, cómo me voy a ver al espejo y estar contento con quién soy y si estoy siendo honesto e íntegro conmigo mismo, con aquello que me apasiona, con aquello que me da la motivación para levantarme todos los días y ponerme a trabajar. Y dije, yo, ¿es eso la ingeniería? Y la verdad es que no lo era. Entonces, la idea es, si me voy a dedicar a la música porque es lo que amo, porque es lo que me apasiona, de ahí sigue el hacerme bueno en ello, lo suficientemente bueno para poder tener una vida digna, sustentable, haciendo esto que me apasiona. Pero primero era, ¿cuál es mi vocación? Entonces, eso fue muy, muy importante y yo creo que lo más difícil. Sí, yo precisamente en ese punto, porque aquí damos todo alrededor del liderazgo, y precisamente en ese punto yo les menciono a las gentes que esa decisión pues es casi una decisión de vida, aunque el liderazgo va ejerciéndose en distintas actividades, en distintos tiempos, pero es fundamental tener buenas decisiones en esto y a saberlas evaluar y darles contenido, porque como ya dijimos, lo material no es todo, es la felicidad, es mi vida, es quiero ser el mejor inclusive en esta actividad, que es otra de las enseñanzas. Si vas por algo, lánzate a ser el mejor, lánzate a la cima, vete para arriba y te van a salir las energías y te va a salir la dedicación y te va a salir la adrenalina y te va a salir todo lo que tiene que salir y vas a alcanzar alturas que jamás soñaste, que de repente estás flotando para arriba, pero ha sido por buenas decisiones y desde luego por esfuerzo. Entonces, tú, hecho esto, que tomaste más escuela o una vez que te sacaste el premio, o más capacitación, más entrenamiento, más horas de trabajo para seguir escalando. Exacto, ahí lo que sucedió es cuando nos conocimos, presidente, en 2006, cuando me entregó el Premio Nacional de la Juventud. Ese año fue el año que terminé la escuela en Monterrey, la licenciatura. Entonces, con este premio,
con el concurso en Bellas Artes que regresé y ahora sí lo gané ese año y con una beca del FONCA, me fui a estudiar a Nueva York para hacer una maestría. Esa era la idea de decir, bueno, exactamente lo que estoy diciendo, nos dedicamos a esto, hay que ser los mejores, o al menos lo mejor que yo pueda hacer. Quiero ver cuál es ese potencial y qué tan lejos puedo llegar para alcanzarlo, no porque esté compitiendo con nadie más necesariamente, sino conmigo mismo, a ver cuál es ese potencial. Entonces fue irse a Nueva York, estudiar acá. Llevo ya este mes, cumplo 15 años viviendo en Nueva York. Vine aquí a estudiar, me quedé y la idea era estar en un entorno cultural donde yo me sintiera motivado y empujado a no conformarme. Entonces, esa fue la motivación de estar aquí en Nueva York. Sí, yo creo que escalar y caminar hacia arriba principalmente depende de uno y de esa ambición y de esa garra y de esa fuerza y de esa perseverancia. Pero siempre necesita uno empujoncitos y ayudas. Y yo aquí veo en tu combinación que parte vino de lo público y parte seguramente dentro de tu familia y tu entorno alrededor, que también ya empezó a aplaudirte, empezó a empujarte hacia arriba. Pero yo eso lo digo porque hoy en día el gobierno y los gobiernos como que se han desentendido de trabajar junto con la sociedad y junto con cada persona para que exista esta ruta hacia arriba, donde haya ciertos apoyos que son indispensables en el arranque. Pero bueno, ya llegaste a Nueva York, allá. Y allá, ¿quién te presentó? ¿Cómo conociste a quién? A don fulano que está en la gran escuela de allá, o cómo caminaste de ahí. Pues de ahí fue un proceso muy, muy lento, muy arduo, muy de prueba y error. Uno llega de ganar estos concursos en México y de sentirse en la gloria, pero llega y se da cuenta que, bueno, aquí también están los mejores de Rusia y los mejores de China y los mejores de todos lados. Entonces fue empezar poco a poco, fue agarrarme de la mano de mis maestros acá en Nueva York y volver a empezar, volver a aprender, volver a ponerme al corriente con toda aquella educación musical que todavía no tenía. Hay gente que empieza desde los 6 años muy formalmente, yo había empezado de forma informal, digamos, y fue picar piedra realmente en Nueva York, fue picar piedra y hacer lo posible para poder sustentarme acá. Y eso es un tema que también es muy importante ahora que lo tocó, de dónde salió el apoyo para poder venirme acá. Sí, yo pues conozco, probablemente tú conoces a Liliana Sada de Melo. Uh-huh. Ella es una entusiasta de estos temas, ella es apasionada y siempre está atenta a ver cómo apoya, cómo impulsa. Y siempre le escucho y se me fue tú ahorita, recuérdame la escuela de allá, ¿cómo se llama? De Nueva York. Acá donde yo estudié es Manhattan School of Music y luego después en Julia. En Julian, es exactamente, que nos platica siempre de ello y siempre con ese entusiasmo de estar impulsando voces, pianistas, artistas, todo lo que se pueda, y hace una gran labor en ese sentido. Y qué bueno que tú lograste llegar allá, entrar ahí. Y dime, ¿cuál fue tu primera experiencia pública allá en Nueva York? ¿En dónde tu primera audición o tu primer concierto o tu primer acto de... Claro, pues de ahí fueron 5 o 6 años de primero estudiar formalmente la maestría. Después de que me gradué, fue hacer lo posible por sobrevivir en la ciudad y tratar de abrirme camino. Y finalmente el momento de salto fue en 2013, cuando gané un concurso que me dio la oportunidad de hacer mi debut en Carnegie Hall. Entonces, ese ¡Oh! fue el, ¡Wow! el momento, digamos, de finalmente dio fruto tanto trabajo. ¿Y cómo te sobrepusiste a los riesgos de esa ciudad? Uno, como ya bien lo dijiste, sobrevivir económicamente, que es caro como nada la ciudad de Nueva York. Y dos, a las tentaciones del diablo, que ahí están a diestra y siniestra. En cada esquina hay un bar, en cada esquina hay un restaurante, en cada esquina hay un lugar de diversión.
que la concentración tuya te permitió no desviarte por otros caminos. Sí, bueno, es que son, todo esto me encanta porque rara vez llego a platicar de ellos. Uno a veces da por sentado una trayectoria y uno la ve por fuera, pero uno no ve todo lo que sucede en el Inter. Y obviamente usted conoce todo esto, lo que requiere llegar hasta cierto punto. En este caso, volviendo a los apoyos, sí, Liliana Melo tuve apoyo de la iniciativa privada de Monterrey, 2 empresarios allá, y de la parte pública, tanto federal como del gobierno como municipal. Entonces, soy como un ejemplo quizá de lo que se puede hacer en conjunto, de lo que puede hacer la sociedad junto, tanto la parte privada como pública. Y acá en Nueva York, lo que uno lo motiva, pues, es que al final en el escenario, el piano va a ser el instrumento más celoso, y eso lo decía mi maestro Gerardo González. Decía él, es el amante perfecto, no sé si perfecto, pero así lo decía él. Dice, entre más le da, más te da, pero si lo descuidas, te patea y en el escenario. Entonces, ahí es donde se las cobra. Entonces, se requiere sacrificio. Uno viene acá joven y obviamente ve a los compañeros, etcétera, y todas las oportunidades que tiene Nueva York. Y claro, en el momento es importante disfrutar la juventud, pero se requiere mucho sacrificio. De decir, ¿sabes qué? Hoy yo me tengo que quedar aquí, es viernes en la noche, pero afortunadamente los dormitorios tienen cuartos de práctica 24 horas. Me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana practicando. Y obviamente salía del salón de práctica y venía la gente llegando de la fiesta y lo que sea, y pues ahí voy yo a dormir, porque hay que practicar el día siguiente también. Ese es el precio. Pero el premio, digamos, no Paga, tiene precio, no se puede paga. medir. Ok, oye, segundo espacio que se nos fue, vamos a otro corte y enseguida regresamos. Adiel, Carnegie Hall, el gran empujón hacia adelante. Desde Nueva York has trotado a distintos lugares del mundo. Platícanos un poquito de eso, esa experiencia, es estar yendo a lugares diferentes, audiencias y públicos diferentes, y lo sabroso que es el aplauso. Claro, sí. Pues ahí fue donde empezó, digamos, el sueño, ahora sí de verdad, vivir la vida que uno había visualizado, quizá planeado y soñado con ella, pero que todavía no se vivía. Uno lo único que veía es el salón de práctica todos los días, y la cuenta de banco casi vacía. Pero ya a partir de 2013, con ese concierto, fue que se empiezan a abrir puertas, tanto en México como en el extranjero. Y algo que a mí siempre me gustó mucho fue viajar. Primero viajaba para hacer los concursos internacionales de piano, después empecé a viajar para hacer conciertos, y esto me llevó a conocer, bueno, prácticamente Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, obviamente Estados Unidos, gran parte del país, de Canadá, y en Europa, Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, y en Asia, China, Japón y hasta Azerbaiyán. En algún momento estuve por allá. Y obviamente lo que uno ve en todo esto es, primero, los similares que somos. Los humanos a veces nos fascinan mucho las diferencias, y obviamente las diferencias a veces son más evidentes en cómo nos vemos, en cómo nos vestimos, cómo hablamos, pero ya que uno supera eso, ese shock inicial, es mucho más evidente todas las similitudes y todo lo que tenemos en común, y cómo todos estamos intentando conocernos, a nosotros mismos, a los demás, y conectar, y que alguien nos escuche y que nos entienda y que nos dé un abrazo, y eso es lo que todos queremos. Y a fin de cuentas, esto es lo que el aplauso es como una forma de aprobación y del todo el trabajo y el sacrificio que hizo uno, y de que la gente se da cuenta que aquello que uno está tratando de transmitir a alguien
le hizo clic, a alguien le conectó y dijo, es que eso me recordó cuando mi mamá me solía cantar esta pieza o cuando era adolescente y me enamoré, y etcétera. Entonces, cada uno con su propia historia y en ese momento tan efímero del escenario, todos somos uno. ¿Sí? Sí. Es, Oye, ¿viajas con tu séquito y cargando tu piano o, o cómo opera eso en lo internacional? ¿Cómo te mueves de lugar a lugar? Ahí hay todo, supongo. Tú llegas y sí, está el piano y está la orquesta y está lo que necesitas. realmente sí, la gran diferencia entre pianistas y otros instrumentistas, o bueno, un cantante tiene su voz con él todo el tiempo, que es una maravilla. Un instrumentista, un violinista viaja con su instrumento y conoce el instrumento, es con lo que practicaste todos los días y ya estás muy familiarizado. Un pianista no, un pianista tiene que llegar y hacerse amigo del piano, conocer el piano, conocer la sala y tratar de dar lo mejor de uno con lo que uno cuente. A veces es un gran piano, es una gran sala, a veces no, y por eso es que dicen, bueno, el buen gallo, ¿no? Sí. En donde quiera, pero, y ahora esa experiencia también la tengo como director orquestal, donde la orquesta es ahora el instrumento, pero son 70 almas, 70 cabezas diferentes, cada uno expertos profesionales de su instrumento, y uno llega y tiene que aprender a lidiar con ello, no importa dónde vaya. Entonces se requiere mucho control de la adrenalina, control de los nervios y estar en pleno conocimiento de lo que uno puede hacer. Sí, en el caso de la orquesta, ¿qué tiempo te toma hacer esa sintonía ya en un lugar? Vamos a ver que fuiste a algún lugar ahí en Alemania, en Berlín. Eh, la orquesta está ahí y tú la vas a dirigir. Sí, sí, Y sí. cómo se hace ese enlace y por qué creen que tú los vas a dirigir bien o lo tienes que probar ahí en los 2 días anteriores al concierto? Pues es la maravilla de la música, que a fin de cuentas, si bien no hablamos el mismo idioma, si me encuentro en una orquesta en Sí, Alemania o en donde sea, pero la música es el idioma que tenemos en común y todos tenemos la misma partitura, eso que escribió Beethoven hace 200 años o aquello que escribió Mozart hace 250 años. Entonces, con ello es que nos entendemos y uno llega con así como un director de teatro, director de cine, si va a hacer una obra de Shakespeare, tenemos el texto, obviamente, y todos lo conocemos, y obviamente un buen director se lo estudió de arriba abajo y se lo sabe al derecho y al revés. Y ahora lo que uno viene a hacer es a unificar esas visiones, porque cada uno de los actores obviamente tiene su visión del personaje, de la escena, obviamente está el escenógrafo, etcétera. Y para mí esa es una analogía muy acertada de lo que es la orquesta. A fin de cuentas, los alientos tienen sus ideas y las cuerdas también, y tenemos el mismo libreto, que es la partitura, pero se necesita una mente, una persona que unifique todo esto y que lo guía a un lugar. Entonces, y que le cuente la historia al público, en este caso la audiencia. Entonces, esa es la labor de un director orquestal. Es prácticamente lo mismo que yo hacía como piano, pero ahora el instrumento, como pianista, ahora el instrumento, en lugar de ser estas 88 teclas, son 88 músicos. sí, formidable. Oye, ¿has tenido experiencias más allá de un lugar cerrado, un auditorio cerrado, una de estas cosas grandes que han hecho los tres tenores o Gianni en la Acrópolis? ¿Te han tocado esas experiencias? Pues recientemente tuve una, y esto es algo de lo que me gustaría platicar un poquito a fondo. Regresando un poquito a este tema del liderazgo y de la vocación, porque gran parte de mi motivación en algún punto se convirtió no solamente en la visión personal de qué tan lejos puedo llegar como pianista, sino de no ser un caso más, digamos, de fuga de talentos de México. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo que tanto me apoyó mi ciudad, tanto me apoyó mi gente, como decíamos, tanto de la iniciativa privada como de lo público, ¿cómo puedo yo dar de vuelta? Entonces es regresar a Monterrey
y conectar de nuevo con mi alma mater, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y nació un proyecto muy bonito con la iniciativa del patronato de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que era presidido antes por Liliana Melo de Sada, ahora por Bárbara Herrera, de Garza, y se forma esta orquesta que se llama La Super, de la cual ahora soy el director artístico, y La Super es una orquesta conformada por exalumnos, alumnos, maestros, invitados de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Entonces, esta orquesta se formó durante la pandemia, lo cual fue un milagro. Hicimos audiciones en línea y tuvimos nuestro primer concierto presencial dentro del Festival Santa Lucía, al aire libre, con más de casi 10,000 personas, 7,000 personas Sí, en la sí, audiencia. Fue un evento muy, muy emotivo, especialmente por las circunstancias dentro de las que había nacido esta orquesta. sí. Qué padrísimo mundo, caray, qué padrísimo mundo. Me das envidia. Oye, yo tengo por ahí tres grandes ídolos. Para mí, Plácido Domingo, Carreras, Pavarotti. Bueno, los pongo aquí diario, diario, me Sí. los chupo, completitos. Me gustan mucho. Y en la conexión con el cantante o la voz, una orquesta y la voz, tú también ya traes tus experiencias ahí y fuertes. Exacto, sí, y bueno, yo también crecí escuchando los tres tenores. Mi papá gustaba mucho también de la música lírica, Sí, entonces yo fascinado con ellos, y entonces la ópera se convirtió también en gran parte de mi vida. Primero era una forma de subsistencia acá en Nueva York porque tocaba para todas las clases de canto y audiciones que se podían, y después se convirtió en una parte muy esencial de mí. Y ahora sí, como tengo por un lado el proyecto de la Super, que es la Orquesta Sinfónica de Monterrey. Por otro lado, mi proyecto como pianista, tengo varias grabaciones que están disponibles en las plataformas de streaming, etcétera, álbum de piano solo. Hay un proyecto que es de ópera, se llama Vincero Academy, Academia Vincero, que es una palabra que significa triunfaré en italiano. venceré. Ya. Exacto, venceré. Y esta es una academia que también nació durante la pandemia con la idea de conectar a los grandes maestros que yo conozco aquí en Nueva York, grandes cantantes de ópera y directores de ópera, con alumnos de todo el mundo en precisamente esta plataforma. A eso que no conocíamos antes de la pandemia, nunca se nos hubiera imaginado tener clases en línea. De repente, la pandemia nos obliga a movernos en línea desde nuestras casas y surge esta oportunidad de conectar alumnos de Sudamérica, de Asia, de Europa, de África, con maestros con los que de otra forma nunca hubiera tenido la oportunidad, a menos que hicieran un viaje hasta Nueva York. Entonces, esta es la Academia Vincero, de la cual soy el fundador y director artístico, y creo que lo que hace es, pues, abrir más puertas para hacer Sí. la música aún más, y el aprendizaje aún más accesible para todos. Sí, aquí decimos, y lo decimos porque lo aprendimos, que la música forma a seres humanos mucho más bondadosos, mucho más generosos, que como decía que creó las orquestas sinfónicas allá en Venezuela, que Sí, más vale darle un violín a un muchacho que darle sí. una machine gun, una, Exacto. una metralleta. Este, Platícame un poco ahora ya, la música como tal, como una gran parte de la cultura misma, ¿qué tanto influye en las comunidades en formar seres humanos mejores? ¿Qué tanto la debíamos de tener en la escuela? ¿Qué tanto cada ser humano, cada persona debía de tener una inmersión, aunque no sea eh, extraordinariamente completa, para su formación, para su carácter, para sus emociones? Esa parte tú, ¿qué tanto la has vivido y qué tanto? Descríbemela, porque el auditorio, nuestra gente que nos Sí. está viendo, les va a ser de enorme utilidad ser promotores de la música, llevarla a todos los rincones de cualquier lugar del mundo. Para mí es el tema crucial. Obviamente uno lo reflexiona siendo músico y dice uno, todos deberían hacer música, pero he tratado de darme la oportunidad de verlo desde un punto de vista objetivo y también incluyendo la experiencia de todos los países a los que he viajado. Lo que es cierto es que sí, vivimos en un mundo
en todos lados donde la educación va muy centrada a hacer del individuo a alguien productivo, o sea, que pueda ir y trabajar en una compañía y producir, etcétera, lo cual está excelente. Alcanzamos un punto en que podemos hacer esto. Pero ¿qué hay de aquello de lo nuestro, de nuestra felicidad, de nuestro enriquecimiento y de aquella empatía que podamos construir con otros seres humanos? Y ahí es donde entra la cultura que a veces se deja como algo extra, como algo a elegir si acaso te gusta o no, debería ser parte de esa formación para que no solamente sepamos hacer las fracciones y las ecuaciones y la química y todo eso que nos va a ser útil y las hojas de Excel, etcétera, pero también la sensibilidad que necesitamos y yo creo que especialmente cuando se trata de niños y adolescentes, la identidad o a veces la razón por la que buscan alguna pandilla o algún lo que sea, es porque nos queremos sentir parte de algo y queremos, ok, ya no va a ser mi familia, ahora son estos amigos, este grupo que encontré. Qué maravilla es cuando esa identidad surge a partir de la música. Por eso los jóvenes forman bandas de rock, por eso forman, porque quieren sentirse parte de algo. Y la música lo que nos hace es, nos sensibiliza a nosotros mismos y nos sensibiliza a los demás. Uno escucha la música de Mahler o la música de Beethoven y ya no sientes que estás solo. Dices, alguien más sintió esto y está resonando conmigo mismo. Y tienes la experiencia de hacerlo con 50 otros niños, 50 otros adolescentes. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Ya no tienes que salir y rayar una pared, que sacar aquello que tienes dentro, porque ya encontró una forma de salir. Entonces, para mí, es la clave y desde la niñez. Es un idioma como las matemáticas, como el idioma español, es el idioma de la música y es un idioma que aún más allá que las matemáticas, el español es un idioma universal, es un idioma que nos conecta y que nos permite comunicarnos con todos los rincones del planeta. Entonces, pues qué maravilla sería si eso fuera parte de nuestra formación desde chiquitos. Que fuera universal, como ahora se pretende que el ingreso sea universal, ojalá y ambos temas progresen. Pues maravilloso, Abdiel, yo no te puedo dejar ir sin un compromiso que de nuestra parte de invitarte aquí a Centro Fox para que estés con nuestros niños y nuestros jóvenes un día, un par de días. Van a aprender muchísimo, te van a emocionar y es algo que todos tenemos que promover, que llegue hasta el último confín de la tierra la música como algo fundamental para el mejor comportamiento de los seres humanos. Entonces, sí, ahí te voy a dejar ese compromiso. Invitaremos a Liliana que venga aquí. Siempre ha venido aquí cuando tuvimos Elton John, cuando tuvimos a Santana, cuando tuvimos a el ídolo de Marta, Juan Gabriel y demás. Pero de verdad ha sido una charla enormemente positiva, sobre todo con cosas buenas, que es lo que hoy necesitamos difundir. Y te lo agradezco de todo corazón. Si tienes algún último mensaje, por favor. Pues al contrario, será para mí un placer estar con ustedes, estar con estos niños. Los felicito por esta enorme iniciativa porque es realmente lo que nos hace falta y siempre nos hará falta es inversión en nuestra juventud, en la niñez. Ellos son los que más necesitan el apoyo y el liderazgo. Entonces, los felicito. Para mí será un placer, así como ha sido un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Abdiel. Que la vida te sonría enormemente en agradecimiento a la música que nos regalas a todos. Gracias.